temas porque ahora vamos a hablar de la presión sobre la ministra de Salud, Jimena Aguilera, por la polémica que ha estallado a partir de la famosa cirugía Express. Muchos ven difícil la continuidad de la titular de esa cartera. Andrea Pino nos va a contar porque además el Colegio Médico ha pedido una investigación imparcial. ¿Cómo estás? Hola, Andrea. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Partamos por lo que acaba de decir el Hospital de El Salvador en un comunicado público, porque pasado el mediodía se suponía había un punto de prensa del director del hospital, punto de prensa programado, habían ido los medios de comunicación, llegamos hasta el Hospital de El Salvador y sin embargo se suspendió ese punto de prensa y se advirtió que se iba a enviar un comunicado en su lugar. Y ese comunicado dice en grandes líneas más o menos lo siguiente. Lo primero, respecto de la condición del paciente fallecido, aclaran que este paciente llevaba hospitalizado 5 días antes de su fallecimiento. Dice también el hospital que el paciente estaba en estado grave, internado en la unidad de cuidados intensivos, que recibió tratamiento médico continuo, integral y acorde a su condición clínica. Destacan que pese a los esfuerzos terapéuticos desplegados por los equipos clínicos, su evolución fue desfavorable. Respecto de este procedimiento quirúrgico que habría sido pausado y todo esto para priorizar la cirugía de la madre de la ministra. Dicen que este aseo quirúrgico era un procedimiento programado, no de urgencia. Dice también el hospital que hubo modificaciones en la tabla de pabellón debido a complicaciones de otros pacientes y aún así el procedimiento se realizó de forma oportuna dentro de los tiempos habituales para este tipo de intervenciones. Dicen, el procedimiento fue realizado de forma oportuna para este tipo de intervenciones programadas. Y respecto de la investigación y la transparencia, dicen también que el director del hospital ordenó una auditoría clínica actualmente en curso y que lamentaban el fallecimiento del paciente y que expresaban las condolencias a la familia. Y todo esto en relación a ese paciente fallecido porque su cirugía se habría postergado precisamente por la priorización que recibió la cirugía de la madre de la ministra de Salud, Jimena Aguilera. Hay varias reacciones durante esta jornada. El Colegio Médico ha pedido una investigación imparcial. Dicen que todavía no cuentan con los antecedentes suficientes para emitir un juicio, pero piden, eso sí, con diligencia, una investigación que aclare lo que ocurrió en el hospital. El hospital, por su parte, insiste en que toda esta decisión obedeció a criterios clínicos, no administrativos, pero sabemos que hay documentos que dicen lo contrario, documentos a los que accedió en los últimos días Tele 13 de manera exclusiva y que dicen que esta cirugía habría sido priorizada de manera administrativa y no por criterios clínicos, pese a que ha sostenido lo contrario tanto el hospital como el Ejecutivo, como el Gobierno. Vamos a revisar algunas declaraciones de esta mañana. Declaraciones de, en algunos casos, diputados oficialistas que piden celeridad en la entrega de información para la total transparencia, para que se esclarezca brevemente cuáles fueron los criterios que utilizó el hospital para priorizar la cirugía de la madre de la ministra de Salud. Revisemos. Escuchemos. Lo cual nos obliga a promover la conformación de una comisión investigadora en la Cámara de Diputados, como también vamos a interponer una denuncia en la Fiscalía Oriente en contra de la ministra de Salud por tráfico de influencia. Este hecho debe ser aclarado. Lo que corresponde ahora es que el Ministerio de Salud aclare con total transparencia cómo se toman estas decisiones para despejar cualquier duda. No hay explicación que yo sepa del director del hospital, está todo el mundo en silencio, aguantando el chaparrón. Y creo que esto merece justamente una explicación. Y si así fuere, yo creo que la ministra ya no tiene espacio político para seguir en silencio y seguir allí. Los detalles es la mejor manera de despejar cualquier duda frente a una situación que a todas luces es grave. La muerte de un paciente cuya intervención fue postergada. Esto es algo que no debería ocurrir bajo ningún punto de vista y si existe alguna justificación respecto del actuar del hospital, lo más adecuado es que se haga pública a la brevedad. Bueno, ha respondido el hospital a través de este comunicado, pero queda todavía pendiente la declaración del Ministerio de Salud. Los medios de comunicación han recurrido al Ministerio en busca de alguna aclaración, algún detalle respecto de si
hubo eventualmente tráfico de influencias, que es lo que están denunciando algunos diputados de oposición. Dicen que van a recurrir no solo al Ministerio Público, también han anunciado un requerimiento en Contraloría, etcétera, entre otras medidas, por cierto. Y el hospital, como decíamos al comienzo, con este comunicado en donde ha rechazado cualquier irregularidad y ha dicho que todas las decisiones nuevamente se basaron en criterios técnicos y clínicos y que además el requerimiento formal de Contraloría General de la República será respondido conforme a los procedimientos. Yo antes les contaba que también hay un comunicado del Colegio Médico, comunicado en donde el Colegio Médico ha pedido una investigación imparcial. Y vamos a revisar parte de los destacados también de este comunicado, en donde dice el Colegio Médico que no pueden todavía pronunciarse porque faltan antecedentes, pero que esperan el proceso. También, dicen, debe resguardar a los equipos de salud involucrados, quienes podrían haber actuado en contextos de alta presión institucional y cuyas decisiones clínicas no siempre se encuentran bajo su exclusivo control. Es parte del comunicado que, por cierto, ustedes pueden revisar completo en t13.cl. Vamos a revisar también parte de lo que dijo, no hoy, pero en las últimas horas, en los días previos, el ministro del Interior, la posición hasta ahora del gobierno. Revisemos. La atención se realizó conforme a los protocolos y estándares establecidos por la institución. Al momento de su ingreso se verificó que cumplía con los criterios de priorización y atención asociados a su edad y condición clínica. Y es importante subrayar lo que ha dicho precisamente el Hospital El Salvador. Todas las decisiones clínicas adoptadas estuvieron basadas exclusivamente en criterios técnicos y asistenciales. Es esa la información que ha entregado el hospital, que es el encargado de aplicar la normativa vigente. Claro, el problema de eso, Andrea, también es que si bien existe ese comunicado, es un comunicado que fue variando en relación al paso de las horas. O sea, no fue lo primero que surge de ahí como explicación y sabido es con los documentos al cual tuvo acceso en nuestro equipo de reportajes también, documentos originales, documentos que emanan desde el hospital. Las condiciones fueron muy distintas. Eso por una parte. Por otra también resulta bastante inexplicable cuántos días han pasado ya desde que surge esto y el completo silencio por parte del Ministerio de Salud. Y la verdad es que eso solo acrecienta las dudas, las interrogantes y tal como decía ahí algunos de los comunicados, una presión bastante fuerte en contra de la ministra y en contra además de todos los que pueden resultar involucrados. Aquí por el caso de la ministra están siendo cuestionados más otros profesionales que a lo mejor fueron con esta presión institucional obligados a hacer cosas que no correspondían y es ahí donde está la gravedad. Sí, y en ese contexto, volviendo a lo que decíamos al comienzo, nuevamente mencionar que había un punto de prensa del director del hospital que finalmente fue suspendido, pese a que los medios de comunicación ya estaban en el recinto. Fue suspendido el punto de prensa del director del Hospital de El Salvador y en su lugar se envió este comunicado que seguramente habrá reacciones a propósito de esta nueva comunicación por parte del hospital, pero nuevamente cuando hay diputados pidiendo no solo que se esclarezca cuanto antes la denominada bitácora o el detalle de esta atención y de esta priorización, sino que hay diputados, por ejemplo el vicepresidente de la Cámara, Erika Edo, que en conversación con La Tercera dijo esta mañana que la continuidad en el cargo de la ministra era insostenible y en esa línea ya hay muchas voces, no solo del Partido Republicano, en esta oportunidad también de la democracia cristiana y además con todos estos escenarios que evaluábamos más temprano, la investigación que iniciará Contraloría a propósito del oficio que ha sido enviado, también una posible arista penal cuando se han derivado los antecedentes al Ministerio Público o al menos así se ha comprometido, harán algunos diputados y por supuesto la posibilidad de la creación de una comisión investigadora en el Congreso Nacional, no solo la citación a la Comisión de Salud de la ministra Jimena Aguilera, sino también han dicho, parece que eso no fuera suficiente y podría en el futuro entonces crearse una comisión investigadora para esclarecer esta situación. Así que son varios los escenarios que enfrenta la ministra, pero sin duda crece la presión a propósito de los últimos antecedentes, pero también crece la presión para que se refiera precisamente la ministra y el Ministerio de Salud a los últimos antecedentes conocidos. Sin duda, Andrea, y probablemente ese es el tema que también marca Cristian, o sea, no ha hablado la ministra de Salud, han dado explicaciones administrativas en bajo también a los criterios de la toma de decisiones del hospital,
Pero este capítulo no se ha cerrado, al contrario, se siguen abriendo nuevas preguntas, sobre todo por esta priorización administrativa finalmente que termina con la operación de la madre de la ministra de Salud. Pero el silencio de Jimena Aguilera en este caso es el que complica aún más que la moneda no pueda cerrar este capítulo, y sin duda este 2026 se abre con esa presión y con la presión incluso de parlamentarios oficialistas o cercanos también al oficialismo, que piden derechamente que ella dé un paso al costado, al menos que salga a explicar, porque la situación no termina de resolverse y claramente hace ruido. Claro, incluso desde el Partido Comunista, la senadora Pascual también ha sostenido que si se certifican los antecedentes expuestos, la verdad es que debería dar un paso al costado de la ministra. Entonces ya es gran parte del oficialismo que cuestiona este accionar y la no explicación en torno a este caso. Bueno, Andrea, te queremos agradecer mucho, nos quedamos pendientes, sin duda este viernes va a ser bien intenso ahí en el Ministerio de Salud y en el Gobierno respecto de este tema. Muy amable, que tengas excelente día.